Bueno, estamos aquí con Javier Segura del Pozo, que él es el responsable de la estrategia de salud en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Javier es, como sabéis, es un salubrista dedicado desde hace bastante tiempo a promocionar todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud pública y la salud comunitaria en la ciudad, y estamos muy interesados en hablar con él sobre estos asuntos, en especial sobre el barrio, que es un tema que ha tratado bastante últimamente, porque además es el editor, es el autor y editor del blog Salud Pública y otras dudas, que, como sabéis, algunas de las personas que nos estáis viendo, que nos escucháis, es un blog que tiene mucha presencia entre la opinión de los salubristas de nuestro país y de América Latina también. Yo soy Mariano Hernán, soy un profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Así que, sin más, pues, y teniendo el enorme placer de tener aquí a Javier con nosotros y con nosotras, vamos a empezar. Entonces, la primera, hablando contigo en más ocasiones, la primera cuestión que yo me he planteado y que creo que tiene respuesta, pero que muchas de las personas que nos escuchan, que nos ven, seguramente no necesitan conectarla, es la idea de qué hace un salubrista hablando del barrio, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Él y yo somos del mismo barrio, por cierto. Sí, es verdad. De Tetuán, Cuatro Caminos, en Madrid. Sí, bueno, pues ¿qué hace un salubrista hablando del barrio? Bueno, gracias, Mariano, por la pregunta, como se dice en las entrevistas, ¿no? Yo creo que mi aparente obsesión por los barrios, para mí, como salubrista, tendría que ser evidente, porque creo que incluso el nacimiento de la salud pública y la medicina social ha tenido que ver con los barrios, con esa preocupación por los barrios bajos, los riesgos que tenían los barrios bajos en las ciudades de principios del siglo XIX, la revolución industrial, la proletarización, etc., ¿no? Creo que esa importancia se nos ha ido olvidando. Ahora mismo yo creo que en algunos ambientes hablar de barrios como hablar de algo que es barrio bajero incluso, ¿no? Y me llama la atención que le dediquemos suficiente espacio y profundidad a esta noción cuando hablamos que nos preocupamos desde el punto de vista de la epidemiología de las diferencias de esperanza de vida por barrios, cuando estamos mapeando activos por los barrios, estamos en las ciudades trabajando por el empoderamiento comunitario de los barrios. Sin embargo, no sabemos cuando hablamos de barrios qué significa esto, ¿no? El barrio, hablamos de un barrio administrativo, hablamos de otro tipo de barrio, un barrio más vivido, etcétera, ¿no? Entonces, cuando operamos con el concepto de comunidad, salud comunitaria en una ciudad, yo creo que el territorio significativo más próximo a lo que podría ser una comunidad es un barrio, ¿no? Entonces, como decíamos esta mañana, creo que el barrio es un territorio que es muy importante porque es donde de alguna forma aprendemos a relacionarnos socialmente, donde empezamos incluso a construir las conductas de salud que tanto nos inquietan a nivel de la promoción de la salud, la alimentación, la actividad física, la vivencia del ocio, la sexualidad, el acercamiento a las drogas, etc. Y además también, como decíamos esta mañana, creo que el barrio es una unidad muy interesante para analizar las desigualdades sociales en salud que normalmente están veladas, están escondidas, ¿no? Para analizarlas, pero también para intervenir sobre ellas. Entonces, bueno, pues esa inquietud me ha hecho leer sobre autores, sobre textos que han conceptualizado sobre el concepto de barrios, que yo creo que cada vez hay más, no sé si es porque yo estoy más interesado, y me parece que junto con el concepto de vida cotidiana son dos conceptos que son muy útiles cuando trabajamos a nivel de la salud comunitaria en los territorios, sobre todo a nivel de lo que son el medio urbano, ¿no? A mí una expresión que me gustó mucho, generada por urbanistas, por arquitectos, la mayoría de ellos de Madrid, trabajando en descampados, etcétera, que es esta expresión del barrio es nuestro. Y he notado he comprendido y he comprobado que en Madrid hay un proyecto que se llama Barrios Saludables
que tiene parte de esto. ¿Puedes explicarnos un poquito qué es Barrios Saludables? Sí, Barrios Saludables es como llamamos a nuestro proyecto de promoción de la salud en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, como sabréis algunos, el Ayuntamiento de Madrid conservó una red de centros municipales de salud que hace 10 años, 11 años aproximadamente, a un grupo de salubristas nos hicieron el encargo de hacer un proceso de liderar un proceso de cambio y convertirlos en centros de salud comunitaria. Entonces ha sido un proceso en el que una red que estaba orientada hacia el trabajo a la demanda, ofreciendo determinados programas, poder hacer un viraje que lo hemos sintetizado con ese lema de las batas a las botas, en el que seguimos poniéndonos la bata, es decir, seguimos atendiendo en consulta a la demanda, pero cada vez más un tema importante ha sido nuestras intervenciones comunitarias y grupales en la comunidad. Esto ha sido un proceso de cambio en esta red de 23 centros, 16 comunitarios, 16 territoriales y 7 de apoyo diagnóstico y especializados. Pues poco a poco hemos ido convirtiendo en una red en el que el trabajo, uno de los trabajos fundamentales de nuestros profesionales es estar en ese territorio, no ser los protagonistas, es decir, ser un protagonista más dentro de todos los actores y actrices que hay en los barrios en Madrid, tanto a nivel de actores y actrices profesionales, sino también como movimientos sociales, tercer sector, no lucrativo, que están de alguna forma trabajando por lo mismo, es decir, trabajando por fortalecer el tejido comunitario y por trabajar desde ese fortalecimiento por mejorar la salud de los barrios. Ha sido un proceso complicado, pero de alguna forma yo creo que hemos llegado a un momento en el que se ha generado un modelo, pues sonar un poco ambicioso, pero creemos que es así, de que pueda haber a nivel municipal una red de centros de salud que no están solamente organizados con la lógica de la demanda y que pueden poner su grano de arena a toda la situación, incluso ahora político-institucional que hay en Madrid, en la que se da valor a lo que es el trabajo comunitario, al trabajo de los cuidados, el cuidado comunitario y lo que es las posibilidades de cambio social desde el propio barrio. Y esto que has empezado a hablar de la ciudad, incluso has dicho el municipio en un momento determinado, y a mí esto me genera otra cuestión que creo que es de interés para los salubristas, ¿no? Y es esta conexión entre el municipalismo, la salud comunitaria, el barrio, ¿qué hay de nuevo, qué hay que decir, qué nos está pasando con esta idea del municipalismo, la salud y el barrio? Bueno, como sabemos, la palabra municipalismo ha vuelto a tener protagonismo a raíz de que, asociado a la crisis económica, social, financiera, política por la que estamos atravesando, pues ha empezado, en mi ciudad, en Madrid, especialmente alrededor del movimiento 15M, la idea de que los municipios pueden tener un protagonismo especial en el cambio social, en el que, bueno, hay una idea también que tiene que ver con el trabajo desde el territorio, desde lo más cercano, desde lo más significativo, desde la vida cotidiana. Y desde ese punto de vista, la administración municipal, que yo creo que en nuestro país todavía no ha tenido un encaje claro en lo que es nuestro nivel de los 3 niveles administrativos, surge la posibilidad de que sea una herramienta de transformación si se organiza de una forma diferente, ¿no? En vez de desde el arriba y abajo, desde las administraciones, podemos dar un cambio en el que pensemos que no somos los funcionarios y funcionarias no somos los únicos que tenemos de alguna forma pues interés en este cambio social, que hay un protagonismo, hay muchos actores, insisto con lo que antes decía, en el territorio, en el que se plantearía qué podemos hacer desde la administración pública para favorecer esas iniciativas de cuidado comunitario que se ha visto durante la crisis, que han trascendido. Es decir, en mi ciudad se ha visto que iniciativas en donde no llegaba la familia, donde no llegaba el Estado, se han dado formas de solidaridad colectiva. Bueno, creo que la plataforma antidesahucios es un ejemplo, ¿no?, en el que hay posibilidades de organización de una forma solidaria de la comunidad y en el que la administración tenemos que ver qué es lo que podemos aportar en ese movimiento. Entonces,
A raíz del municipalismo, cuando se ha desarrollado el municipalismo, la pregunta es, los profesionales de la salud comunitaria, ¿qué papel jugamos en ese movimiento, ¿no? Desde ese punto de vista, las concepciones, lo comunitario, o concepciones que hemos ido trabajando en el pasado, ¿no? Incluso la idea de salud en todas las políticas públicas, en el que si queremos transformar la ciudad y queremos ir hacia una ciudad más sana, no es lo fundamental lo que consigamos desde las consejerías o concejalías o áreas de gobierno de salud, sino lo que se consiguen desde el resto. Es decir, hay una serie de dinámicas en este momento, también el de los presupuestos participativos, es decir, la idea de que las decisiones que se tomen para aplicar esas políticas públicas se tomen de una forma diferente antes, ha hecho de alguna forma converger en el que cuando hablamos de base, cuando hablamos de territorio, los distritos desde la administración municipal, pero como intermediario entre la ciudad y los barrios, hacen que el barrio tome un protagonismo especial, porque el distrito es una unidad administrativa en el que no es tan sentido como es el territorio donde uno vive. Prácticamente hemos tratado cuestiones que aparecen recogidas en toda la serie de posts que has hecho en tu blog. ¿Qué nos recomiendas destacar de toda esa serie? ¿Qué temas, qué claves, qué palabras destacarías que nos puedan orientar para leer tus publicaciones sobre el barrio? Bueno, en las publicaciones sobre el barrio es un intento de ir compartiendo y escribiendo a medida que leo, ¿no? Y a medida que pienso. Hay muchos textos que yo creo que son útiles para construir esta noción de barrio, ¿no? Y muy asociada a nuestros intereses como salubristas. Tal vez empezar a pensar hasta qué significa barrio, qué es la diferencia entre barrio y ciudad, ¿no? Cuando reivindicamos el derecho a la ciudad, también deberíamos reivindicar un derecho al barrio. También pensar que el barrio es un concepto que tiene mala prensa, es decir, que muchas veces aparece el barrio como un problema en el que tiene que ver con el barrio bajo, tiene que ver con la mala vida, tiene que ver con todos los mecanismos que ha habido de segregación, ¿no? en las ciudades. Y entonces pensar también que todas las intervenciones de rehabilitación en los barrios han intentado también normalizar determinadas formas de conducta, de organización, pero también pasar del concepto de barrio como problema al concepto de barrio como solución. Es decir, también hay toda una corriente, que es la que he estado desarrollando antes, en el que el barrio, y dependiendo de cómo se organiza un barrio, puede ser también como una medicina, si decimos, ante los grandes retos que tenemos, ¿no? Desde todos los proyectos del buen vecindario, ¿no? Como el buen vecino, como una forma también de una relación social, de cooperación, de no dejar abandonado al más débil, de lucha, de prevención contra la soledad no deseada, que es otro gran temazo que tenemos que abordar en nuestras ciudades, pero incluso a veces la concepción incluso del barrio como revolución, es decir, como que la revolución empieza por abajo y, como sabemos, muchas de las grandes movimientos de cambio, entre ellas la Comuna de París, etcétera, etcétera, ¿no? tienen esa idea o ese imaginario de que el barrio también puede ser una solución, es decir, que los grandes cambios no solamente se hacen desde los despachos de las alcaldías, de los ministerios, etcétera, sino que se hacen también desde abajo, ¿no? Y finalmente también advertir contra los peligros, es decir, que tampoco estamos hablando del bálsamo de Fierabras. A veces nos vamos con la idea de que la comunidad, el barrio, es como la medicina básica que nos va a resolver todo. Es decir, hay también dinámicas en el que pensar en el barrio sin pensar en el cambio de la ciudad y sin pensar en el cambio, digamos, del Estado, es también una apuesta que sabemos que es un fracaso asegurado, ¿no? Entonces, bueno, más o menos es esto. Intento también ir combinando la reflexión que tiene que ver con el barrio con otro gran temazo, que es la vida cotidiana, en el que yo creo que la combinación de ambos conceptos nos puede, insisto, fortalecer en el trabajo de la salud comunitaria. Muchas gracias, Javier, muchas gracias por todo, por tu aportación y por seguir trabajando juntos. Gracias, Mariano.
Gracias.